aquellos que están tratando de ingresar, lograr una vacante para la Universidad Nacional. Continuando con el video del día de ayer, terminamos hoy lo que es proposiciones categóricas. Recuerden que es necesario aprenderse los conceptos respecto a la forma típica, a la forma literal, a la forma simbólica. Desde mi punto de vista es más sencillo trabajar de manera simbólica para poder llegar a la forma típica. Claro, el que ya adquiere práctica no necesita hacer todos esos pasos, simplemente desarrolla de frente con la forma típica. Empezamos con nuestra pregunta de abril de 2008, medicina. Chicos, que es muy importante que ustedes sigan repasando los temas anteriores, incluso desde las formalizaciones. ¿Por qué? Porque van a encontrar preguntas en lenguaje natural donde ustedes tienen que formalizar y utilizar los diversos sinónimos que tienen los conectores lógicos, como por ejemplo a menos que, salvo que, dado que, ya que no son conectores que nosotros los conocemos, así como el condicional o como el sí entonces, que ya es conocido que viene a ser una flecha. El dado que es un replicador, porque, puesto que. Formalización es importante. Las tablas de verdad es importante que también que las recuerden. ¿Por qué? Porque nos indican a nosotros qué combinaciones y qué resultado obtenemos a través de esas combinaciones. Las leyes de equivalencia lógicas, las leyes de inferencias lógicas. Recuerden que siempre les digo, hay un integrante del grupo que me pregunta cómo es que podría él memorizar mejor las fórmulas. Yo le dije, utiliza los pasillos de tu casa, utiliza los pisos de tu casa, las paredes de tu casa. No tengo una pizarra acrílica, me dice, no necesitas una pizarra. Coge papelotes, únelos con cinta scotch. Por último, si no tienes papelotes, debes tener hojas de tus cuadernos pasados. Únelos y forma, rellena la pared y pon todas las fórmulas que vayas aprendiendo durante el día. Cada día, cada fórmula nueva la vas colocando. De esa manera tú vas pasando por el pasillo de tu casa y vas estudiando la fórmula. Vas yéndote hacia la cocina y vas viendo la fórmula. Se te queda grabado. Es como cuando yo les digo a mis alumnos, ¿te has olvidado del Padre Nuestro? No. ¿Rezas todos los días? No. No rezas todos los días, pero lo tienes en tu memoria, porque ya es algo que está grabado. Igual. No es necesario que las fórmulas las sepas todos los días, pero sí por lo menos que un día unos 5 minutitos que te memorices unas 3, pasan 2 días, otros 5 minutitos, otras 3, y así vas acumulando. ¿Correcto? Esa es una buena estrategia. O por último, les digo, ya, no quiere tu mamá que malogre las paredes de la casa. Tienes un cuarto. Tienes una cama, pon en el techo, donde está tu cama, en el techo pon las fórmulas. Te acuestas y empiezas a repasar antes de dormir. Es otra estrategia. Listo. Tenemos la siguiente pregunta. Si la proposición, todos los días vegetarianos, tenemos me dicen formalizar. Todos los dietéticos son vegetarianos. Muy bien. Tenemos todos viene a ser el cuantificador universal. Los dietéticos vamos a ponerle de esta manera S a P. Todo S es P. Nada más. Abril 2007, medicina. Piden su representación. ¿Cómo lo representamos? Analizamos. Ningún viene a ser cuantificador universal. Desafortunado
Dentro de las alternativas, tú tienes A complemento. Al parecer, A viene de afortunado y desafortunado, complemento de A. No, tenemos una negación. Dentro de la negación, cuando estamos hablando de un cuantificador universal, hemos dicho la regla que sale. Y esto lo trabajas normal, idealista. Recuerda que cuando tú estás utilizando ningún, o sea, el cuantificador negativo, de por sí el predicado va negado. Mira acá, ningún S es P. ¿Qué sucede con el predicado? Se niega. ¿Correcto? Si nosotros desarrollamos esto, tenemos negación del para todo existencial, negación de la negación de A de X, Para esto, para poder aplicar bien, vamos a, antes de empezar con Morgan, vamos a dejarlo tal cual, ¿ya? Porque primero necesitamos convertir esto en una O. Recuerda la ley del condicional. P entonces Q es la negación de P o Q. En otras palabras, la negación del primero o el segundo. La negación del primero, la negación de la negación viene a ser a X. O el segundo tal cual está. Listo. Ahora sí podemos aplicar Morgan. ¿Por qué? Porque cuando aplicas Morgan tú debes tener como conectores I o si no el conector O para poder hacer la transformación. Tenemos entonces la negación del para todo, el existencial. La negación de afortunado, la negación de la O, la negación de la negación idealista. Y esto, ¿qué viene a ser en mi forma típica? Tendremos A complemento de X y, vamos a ponerle, y ideal de X. ¿Listo? Esto viene a ser mi forma típica. Aunque le quitamos las X, Ya está. A, I. ¿Correcto? Luego vamos a ver el mismo ejercicio, pero cuando trabajemos lo que es diagramas de Venn, que es la formalización booleana, que ese es otro tema. No les hago completo aquí porque la pregunta en sí me piden que vea cuál de todas las formalizaciones es correcta. Y aquí aparece también dentro de las alternativas no solo esta, sino también la formalización o la expresión booleana. Pero como todavía no les he explicado, no lo estoy colocando, solo estoy colocando una de las alternativas que es esta. ¿Correcto? Siguiente ejercicio. Agosto 2006, ciencia. Es mentira que los soldados no son cobardes. Es mentira que los soldados no son cobardes. Te ponen alternativa A. Muchos soldados son cobardes. Aquí es cuando yo te digo que te ponen en lenguaje natural y tú tienes que formalizar. Alternativa B. Es no innegable que toda persona no sea soldado a no ser que sea cobarde. No sea soldado a no ser
que sea cobarde. C. Ningún soldado es no cobarde. Esto va a estar interesante. Vamos a poder repasar nuestra teoría y nuestras reglas. La D es no innegable que hay soldados que no sean cobardes. Que no sean cobardes. Siempre me voy hacia arriba. Y la te dicen que la C y la D. Ya, listo. Analizamos. ¿Todo va bien, chicos? ¿Sí se logra observar bien? Ah, ya voy a mover un poquito la cámara. Ahí está. Para que se vea el I. Listo. Primero analizamos el enunciado. Dice, es mentira que los soldados no son cobardes, dice. Ya, analizamos, tenemos es mentira, viene a ser negación. Que los soldados no son cobardes. Tenemos un cuantificador universal. Estamos negando el verbo, la negación está antes del verbo. Como la negación está antes del verbo, hemos dicho, una de las reglas es que la negación sale. Vamos a ponerla acá, otra negación, porque recuerda que esta viene a ser de es mentira. Y lo desarrollamos normal, son cobardes. Negación de la negación me da la afirmación. Por lo tanto, me va a quedar esto de aquí. S de X condicional C de X. Vamos a ponerlo un poco más abajo para que se no logre notar. Listo. Este viene a ser mi enunciado base. Vamos a ir analizando cada uno de estos para ver cuál coincide. Tenemos, muchos soldados son cobardes. Muchos, existencial, soldados son cobardes. Este no es esto. Descartado. Siguiente. Es no innegable. Innegable, si tuvieras la palabra negable, es negación. Innegable significa que es cierto. Es no cierto significa que es mentira. Es no cierto, mentira. Negación, toda persona no sea soldado. Negación, no sea soldado, a no ser, es o, que sea cobarde. Si desarrollamos esto, la negación viene a ser el existencial. La negación de la negación es la afirmación. La negación de la o es la y negación de cobarde. Tampoco se asemeja al enunciado base. Siguiente. Ningún soldado es no cobarde. Recuerda, esta negación está después del verbo. Cuando está después del verbo, se mantiene. No va, no sale, se queda. Se queda. Pero acuérdate que cuando trabajamos con ningún, el predicado de por sí se niega.
Lo que nos queda, S de X, entonces, negación de la negación, afirmación. Este coincide con mi enunciado base. ¿Se logra ver? Sí. Siguiente. Es no innegable, de la misma manera, negable es negación, innegable, cierto, no cierto, mentira. Voy a resolver esto. Que hay, viene a ser existencial. Recuerda, es una de las palabras de sinónimos del existencial. Hay soldados que no sean cobardes. Cuando hay una negación antes del verbo en el existencial, esta se queda. Si desarrollamos esto, me queda la negación del existencial, que es el para todo, la negación de soldados, aquí, la negación de la I es la O, negación de la negación es cobardes. Esto, si lo pasamos a la ley del condicional, viene a ser de esta manera. Aquí recuerda que aplicas la ley del condicional. La negación del primero, entonces el segundo. Este también coincide con mi enunciado base. Quiere decir que la respuesta correcta es la E, la C y la D. Bien, vamos a borrar para continuar. Este fue de agosto 2006. Ajá. Vamos. Estas tres preguntas que faltan, no han venido en exámenes de admisión, han venido en simulacros. Recuerdan que anteriormente habían simulacros regionales. Entonces, esas preguntas forman parte de esos simulacros regionales. Los voy a poner por si acaso, porque los simulacros eran ofrecidos por la Universidad Nacional. Así que puede que forme parte de su banco de preguntas para exámenes de admisión. Y tiene que ser, porque desde que lo ha sacado para el simulacro debe formar parte, ¿ya? Vamos a hacerlo. Sí, estos son del simulacro regional. Fueron 3 preguntas. Dice, la contraria de la subalternante de muchas ONG no son formales. Ya. Te piden la contraria de la subalternante. Te dicen cuáles son ciertas. Primero vamos a analizar. Muchas viene a ser existencial. ONG, O. No, cuando la negación en el existencial está antes del verbo, esta se queda. Se queda ahí. No formales. ¿Listo? Si nosotros lo ponemos esto en forma típica, lo que tiene esta estructura, verificas acá, viene a ser nuestra O. Sería O, F. Se supone que deberíamos encontrar ese esquema típico dentro de las alternativas, pero me dan otras, me dicen que, por ejemplo, si son ciertas, OAF, FAO, OEF, complemento. Pero primero analizamos cuál viene a ser la subalternante de la contraria. Esta es la original. ¿Listo? La subalternante, recuerda que trabajamos hacia allá.
Subalternante de la O. Aquí tú tienes la O. La subalternante es la E. Quiere decir que esto se va a convertir en O, E, F. Esa es la subalternante. Listo. Ahora, de esto yo quiero la contraria. La contraria. Estoy aquí, la subalternante fue. La contraria es la A. Recuerda que en la contraria viene a ser la obversa, ¿sí? La contraria es la obversa. Y si es la obversa, estamos hablando de que debemos complementar el predicado. Eso es lo que me dicen las reglas. Mira aquí. Si tú tienes SAP, vas a tener SEP complemento. Muy bien, entonces de aquí, de OEF, como me piden la contraria, yo voy hacia la A, va a ser A, pero voy a complementar el predicado. Esto es lo que deberíamos encontrar en una de nuestras alternativas, lo cual aparece, ¿listo? Ahora, ¿esto a qué es igual también? Si nosotros ponemos F complemento, ¿es igual a qué? Recuerda que OA, la A viene a ser la negación de la O. Entonces, esto es igual a la negación de la O. Esta aparece en las alternativas, esta también aparece en las alternativas. Si tú deseas esto de manera simbólica, va así. Ay, no, perdón, es A, ¿no? Su esquema típico, sí, correcto. ¿Listo? De manera simbólica es así. Pero esto también yo lo puedo poner como si fuera, mira, la E. ¿Correcto? O, A, F complemento, negación de F. Viene a ser mi E. Esto también aparece en mis alternativas. Entonces tendríamos como respuesta final 1, 2, 3. Son ciertas 3 de esas alternativas. Ese es en el simulacro. Siguiente pregunta. La conversa lineal y la obversa de determinados platos de comida son ceviches. O sea, algunos determinados platos de comida son ceviches. Listo. Determinados viene a ser existencial. Platos de comida, P de X, son
ceviches. ¿Listo? Esto viene a ser, esta forma es la I. Me piden me piden la obversa lineal y la conversa lineal y la obversa. Ya. Entonces, la conversa de la I, hemos visto que la conversa lineal de la I es simplemente intercambiar los términos. Será sí, la conversa. Y la obversa, en el caso de la obversa, viene a ser la contraria. Y para la contraria, me piden que si es I, va a ser O. O de todas maneras lo verificas aquí en tu cuadrito de Boekio. Tienes la I, la contraria es la O. Pero complementamos el predicado. ¿Listo? Entonces sería sí y la obversa. Pero la obversa tomando en cuenta el original, tomando en cuenta el original, o sea, así. Sería la alternativa E. Sí y PO. Yo había tomado en cuenta la conversa, había aplicado la obversa a la conversa, pero hay que aplicarle la obversa al enunciado original. Y por último, dice, la minoría de alcaldes son honrados. ¿Ya? Te piden que lo formalices. Minoría viene a ser existencial, alcaldes son honrados. En este caso sería la D. ¿Sí? La B. Listo, chicos. Hasta ahí hemos recopilado todas las preguntas de los exámenes de admisión desde el 2019 hasta el 2006 en lo que respecta al tema de proposiciones categóricas. El día de mañana no les prometo pasado, porque primero voy a explicarle la teoría a los participantes de diagramas de Venn, ¿ya? Y luego ya colgaremos el video con los ejercicios para resolver. Listo, chicos, nos vemos entonces. Chao, chao.